Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav betzivanu hadivrei hatorah haderech Yeshua Mashiach Yeshua. Bendito eres tú, Yahweh Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos, nos has encomendado el estudio de tu divina Torah a través del camino de salvación en el Mesías Yeshua. Hoy comenzamos y nos convoca la parashá Bejajaloteja, que dice es cuando enciendas, enciendas las lámparas, ¿no? Se refiere a la menorá. Y la haftará para esta parashá es Zacarías 2:14 hasta el 4:7. Tenemos también Juan 19 del 31 al 37, Hebreos 3 del 1 al 6. Y habló Yahweh a Moshe diciendo: habla a Aarón y diles, cuando encendieres las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán frente a frente del candelero. Y Aarón lo hizo así, que encendió enfrente del candelero sus lámparas, como Yahweh lo mandó a Moisés. Y esta era la lectura de el candelero, de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores, era labrado a martillo conforme al modelo que Yahweh mostró a Moisés. Así hizo el candelero. Y Yahweh habló a Moisés diciendo: toma a los levitas que están entre los hijos de Israel y expíalos. Bueno, aquí cuando se refiere a estas lámparas, a estas 7 lámparas, no se refiere a lámparas individuales, sino a las 7 luces que terminan, son los pabilos, ¿no?, de esta menorá. La menorá o el candelabro de oro en el que se refiere en el versículo 4 es de oro, labrado a martillo de una sola pieza, porque es la manera en que Yahweh determinó que debía de ser construido cada una de las piezas, de las partes que componían el tabernáculo y lo que era la entrada al templo, ¿no? Y qué elementos tenían esa entrada al templo y ese tabernáculo. Por lo tanto, cuando se refiere a encender las lámparas, a esas 7 lámparas, se refiere a esas 7 pabilos, esas 7 espabileras se llaman también, son el final de cada uno de los brazos de la menorá, que son 7. En Zacarías, a partir del capítulo 2, leemos, dice: alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir a Jerusalén, para ver cuánto es su anchura y cuánto su longitud. He aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y dijo: corre, habla a este mozo diciendo: sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de los hombres y de las bestias en medio de ella. Yo seré para ella, dice Yahweh, muro de fuego en derredor, y seré por gloria en medio de ella. Se refiere a la ciudad celestial, que sabemos que esa ciudad celestial, si estudiamos la escritura, nos dice, nos explica que esta ciudad será hecha, pero con almas. No es una ciudad física, sino es una ciudad espiritual. Huid de la tierra del Aquilón, dice Yahweh, pues por los 4 vientos de los cielos os esparcí, dice Yahweh. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Porque así ha dicho Yahweh de los ejércitos: después de la gloria me enviará Él a las gentes que os despojaron, porque el que os toca a la niña de su ojo. Porque he aquí, yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos. Y sabréis que Yahweh de los ejércitos me envió. Canta, alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo, y moraré en medio de ti, ha dicho Yahweh. Él ha hecho una habitación en este mundo, y esa habitación para morar es ese ser humano que encarna el espíritu, y en ese cuerpo humano Él puede morar.
que puede morar en este mundo. Y uníranse muchas gentes a Yahweh en aquel día, y me serán por pueblo y moraré en medio de ti, en medio de ti. Y entonces conocerás que Yahweh de los ejércitos me ha enviado a ti. Ese enviado, que es el Mesías, es que nos envía como rescatador, como perdonador, salvador, pero también para morar en nosotros a través de su espíritu. Y Yahweh poseerá a Judá su heredad en la tierra santa. Escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Yahweh, porque Él se ha despertado de su santa morada. Y sale de su morada, sale a mirar, a escudriñar los corazones, a escudriñar las moradas con su menorá, con esa lámpara de 7 ojos. Y mostróme a Yehoshua, Josué, el gran sumo sacerdote, el Cohen Gadol, el cual estaba delante del ángel de Yahweh, y Hasatán estaba a su mano derecha para hacerle de adversario y acusarle. Y dijo Yahweh a Hasatán, o sea, dijo el ángel de Yahweh a Hasatán: Yahweh te reprenda, oh Hasatán, Yahweh, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿Qué es este tizón arrebatado del incendio? Y Yehoshua estaba vestido de vestimentas viles. Estaba delante del ángel. Estas vestimentas son las obras, son sus propias obras. Esas propias obras que son vestimentas viles, ¿no? Esas obras, las obras que uno hace por fe para poder llegar al Padre, para uno poder alcanzar la salvación. Y que no es por nuestras propias obras, sino por la fe en el unigénito. Por lo tanto, él no había, todavía Yeshua no había nacido. Es la promesa de ese pimpollo que vendría, de ese retoño. Y dice: y habló el ángel e intimó a los que estaban delante de sí, diciendo: quitadle estas vestimentas viles a él. Y a él le dijo: mira, que he hecho pasar tu pecado de ti, y te he hecho vestir de ropas de gala. Por lo tanto, Él hace pasar nuestro pecado a través del perdón en la cruz, del sacrificio de la carne, del sacrificio de los animales, del animal que llevamos dentro en la cruz. Cuando renunciamos a nuestro orgullo, somos humildes y nos arrepentimos de nuestra corrupción, nos vemos en el estado corrupto de nuestra alma y aceptamos ese regalo inmenso que es por gracia de la fe, por la fe del nombre del unigénito, Hijo de Yahweh, que es Yeshua HaMashiach, Jesús el Cristo. Aceptamos su sacrificio y somos perdonados, somos nacidos de nuevo. Y después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra, una corona limpia sobre su cabeza, y vistiéronle de ropas. Y el ángel de Yahweh estaba en pie, y el ángel de Yahweh protestó al mismo Yehoshua diciendo: así dice Yahweh de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos, y si guardares mis mandamientos, mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré plaza. Escucha pues ahora, Josué, Yehoshua, gran sumo sacerdote, Cohen Gadol, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. O sea, todo esto él está haciendo una representación para que vea Zacarías esa representación de lo que había de venir. Dice: porque son varones simbólicos, he aquí, yo traigo a mi siervo, el retoño, el pimpollo, Yeshua, ¿no? El retoño. Porque he aquí, aquella piedra que puse delante de Yehoshua, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Yahweh de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día con esta piedra.
Y esta piedra es Yeshua. Y esta piedra que tiene 7 ojos, que es Yeshua, es la piedra de la cual habla Daniel en su profecía a Nabucodonosor. Y la encontramos en Daniel capítulo 2 y dice: después de ti se levantará otro reino, le habla Nabucodonosor, menor que tú, y otro tercer reino de metal, el cual se enseñoreará de toda la tierra. Y el reino cuarto será fuerte como el hierro desmenuza y doma todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero en parte de hierro, este reino será dividido, mas habrá en él algo de fortaleza del hierro, según que viste el hierro mezclado con el tiesto de barro. Esto es una mezcla de la carne, que es el barro, y el hierro, que representa la tecnología. Y si por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, o sea, los dedos de los pies de las piernas, los dedos son 10, ¿vale? Dice, en parte de barro, en parte de hierro, dice, en parte será el reino fuerte y en parte será débil. Cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto de barro, mezcláranse con simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mixtura con el tiesto, con el barro. O sea, no se mezclarán, por más que intentarán mezclarse, no se mezclarán. Y esta mezcla de hierro y barro intentará mezclarse o tendrás que verlo cuando se mezcle con la simiente humana. Con simiente humana. Dice, en los días de estos reyes levantará el Elohim del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. O sea, en este tiempo, cuando pase este transhumanismo, esta mezcla de la tecnología con la carne, y que influyan o afecten lo que es la simiente humana, lo que es el ADN, la genética humana, pues en ese tiempo se levantará un reino incorruptible, que jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino. Este desmenuzará y consumirá todos estos reinos de este gran ídolo, ¿no? De este ídolo hecho de construcción puramente humana. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con manos humanas, la cual desmenuzó al hierro, al metal, al tiesto, a la plata y al oro, el gran Elohim ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su declaración. Y en Miqueas 4:13 nos aclara, nos da el segundo testimonio sobre esta hija de Sión que será transformada y que desmenuzará todos los reinos. Y habla a esta hija y le dice, levántate y trilla, hija de Sión, porque tu cuerno tornaré de hierro y tus uñas de metal, y desmenuzarás muchos pueblos y consagrarás a Yahweh sus robos y sus riquezas, al Elohim, al Adón de toda la tierra. Amén. Por lo tanto, nos habla de esa piedra fundamental, esa piedra que genera esta gran montaña, esa piedra que es cortada de esta montaña y destruye, ese trozo que destruye a este ídolo gigantesco creado por las naciones, y que son estos imperios, estas grandes bestias, ¿no? Estas 4 bestias también de las que nos habla la profecía, y son destruidas por esta pequeña piedra que en un comienzo nace como la piedra del ángulo, que es Yeshua, que finalmente se vuelve una montaña, porque son todos los fieles durante el tiempo de esos 1260 días de profecía donde
transcurre esos 1260 años, porque un día es como un año, según Pedro, y de la que nos habla la Escritura. Por lo tanto, esa piedra es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, ¿no? Esa gran montaña en la que se transforma la piedra es el cuerpo de Cristo, del cual después toma una pequeña parte, y con esa pequeña parte, esa piedra, que no es cortada por mano humana, sino por mano divina, es la que desmenuza, es esta hija de Sión que destruye a estas bestias, ¿no? Con el poder de su boca. Y en Primera de Pedro, en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, versículo 6 leemos: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en ella no será confundido. Aquí nos habla de Yeshua. Ella es, pues, honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca de escándalo. A aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido a precio de sangre, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo, pueblo de Elohim, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Esto también se nos nombra en Isaías 28:16. Y se nos aclara mucho más todo esto en Efesios, el capítulo 2, a partir del versículo 13, que nos habla: Mas ahora en Cristo Jesús, en Yeshua Mashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Elohim a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino, anunció la paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca también, que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos, domésticos de Elohim, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua Mashiach mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Adón, en el Señor Yeshua Mashiach, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada del Elohim en espíritu. También Salmos 118:22 dice: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Yahweh es esto, es maravilla en nuestros ojos. Este es el día que hizo Yahweh, y nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Yahweh, salva ahora, te ruego, oh Yahweh, ruégote, hagas prosperar ahora. Habla de esta piedra que desecharon los edificadores. Y antes de hablar de la piedra, en el mismo salmo, en el versículo anterior,
En el 19 dice, abridme las puertas de la justicia. Entraré por ellas, alabaré allá, esta puerta de Yahweh, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. ¿Quién es la puerta? ¿Quién es la puerta de las ovejas? Por lo tanto, ya entendemos quién es esta piedra de la cual habla Zacarías en el texto base. Y decimos, sobre esta única piedra hay 7 ojos. ¿Y qué significan estos ojos, estos 7 ojos? Y dice en el mismo texto de Zacarías, en el capítulo 4, versículo 10, dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Aquellas 7 son los ojos de Yahweh que recorren por toda la tierra. Estos son los ojos de Yahweh. Son los espíritus de Yahweh los que recorren toda la tierra. Esto también nos lleva a Apocalipsis 8:2. Y vi los 7 ángeles que estaban delante de Yahweh y les fueron dadas 7 trompetas. En Isaías 11:1 leemos, y saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, es espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Por lo tanto, son 7 espíritus, son 7 ojos, son 7 ángeles, son 7 lámparas. Estas 7 lámparas, estos 7 ojos, es esta menorá que es Yeshua HaMashiach. Es el espíritu que lo contiene todo en sí mismo y que escudriña los corazones buscando. Porque ¿qué pasa en Pesaj? Porque esta parashá, esta sección, también nos habla de Pesaj. Y dice en Números, que es la sección de esta semana, capítulo 9, a partir del primer versículo. Habló Yahweh a Moisés en el desierto del Sinaí, en el 2.º año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, los hijos de Israel harán el Pesaj, la Pascua, a su tiempo, el 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la haréis en su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la haréis. Y habló Moshe a los hijos de Israel para que hiciesen el Pesaj, hiciesen la Pascua. Por lo tanto, esta Pascua es escudriñar las casas. Es como mueren los primogénitos en esa Pascua. Son las 10 plagas también, ¿no? Y es la representación de esos primogénitos que son muertos, los primogénitos de Egipto, los desobedientes, y como los que cumplían con el mandamiento de Yahweh eran pasados por alto. O sea, la muerte, el ángel de la muerte no los podía tocar. Por lo tanto, en esa casa no habitaban las plagas, no entraban las plagas. Una cosa que no sé si se estudia suficientemente en la escritura, cuando la leemos o a veces se pasa por alto, es el hecho de que las plagas caían o eran afectando y afectaban los hogares de las familias egipcias, pero no afectaban los hogares de las familias donde había la fe del Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el Todopoderoso, el Eterno, Yud-He-Vav-He, que no se puede nombrar, que no tiene cuerpo ni forma, el que es infinito, es eterno, omnipresente, omnisciente. Por lo tanto, esta menorá, este espíritu de 7, que es de una sola pieza, construida en oro, que es labrada, y son encendidas estas lámparas que también las tenemos en el cuerpo, que son nuestros 7 vórtices de energía, el sacro, el raíz, el plexo, el centro del corazón, la garganta, nuestra pineal,
en la corona, esos son los 7 centros, esa es en nuestra lámpara física, y después estamos en la cabeza, también tenemos una lámpara, una menorá, que son los 7 orificios de la cabeza, que son nuestros oídos, nuestros ojos, los orificios nasales, el izquierdo y el derecho, y el séptimo o el central, el número 4, que es la boca. Por lo tanto, todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, todo lo que sentimos, que sentimos con el olfato, todo lo que probamos en el mundo, debe ser purificado, debe ser limpiado y podemos transformarlo en luz, dependiendo de cómo escuchamos, de cómo vemos, el buen ojo, la buena escucha, el escuchar la palabra y obedecerla, esa es la buena escucha, el mirar a los ojos de nuestros hermanos con misericordia, con compasión, ese es el buen ojo, y no el de la envidia, no el del celo, no el del orgullo, no el de la soberbia o el de la vanidad. El que miramos, el que recibe nuestra mente a través de nuestros ojos, el que recibe nuestra mente a través de nuestra respiración, cómo controlamos nuestros pensamientos, ese flujo constante de pensamientos que debe ser purificado a través de nuestra respiración consciente, el de cómo hablamos y expresamos lo que pensamos, lo que sentimos, porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice la Escritura, por lo tanto debemos nutrirnos de la palabra para poder ser abundantes en nuestro corazón y poder llevar la palabra y ser lámpara, ser luz, Orlagoyin, luz para las naciones, luz para los otros pueblos, para todos aquellos que todavía están en oscuridad, que era donde nosotros estábamos, y Él nos ha traído a su luz admirable para poder ser sacerdotes, ser Kohanim, para poder llevar a otros a su palabra, para poder guiarlos hacia la puerta estrecha, la puerta de las ovejas, la que nadie quiere, la que es despreciada, la de los sacrificios, la de los animales. Esa es la de los humildes. Entonces seguimos en el texto base que es Zacarías, la Haftará de Zacarías, y estábamos en el capítulo 3 cuando dice: y sobre esta única piedra hay 7 ojos. Ya entendemos mejor qué significa eso. He aquí yo grabaré su escultura, dice Yahweh de los ejércitos, quitaré el pecado de la tierra en un día. Y fue así, porque en un día fue transformado para siempre el pecado. Fue vencido y fue roto ¿en qué? En el cuerpo de Cristo. Su propio cuerpo fue sacrificado, porque era lo único que Él debía sacrificar, porque Él no tenía pecado en sí. Él fue como cordero sin tacha, igual que en Pesaj. Igual que en Pesaj se sacrificaba un cordero cada año y tenían por costumbre recordarlo cada año, ese cordero que era sacrificado, pues de la misma manera Él fue sacrificado una vez para pago de todos los pecados, y ese cuerpo que fue roto es la representación de ese velo que se rompió, porque el cuerpo era el único velo que el Mesías tenía para estar unido con el Creador. Entonces, al cortar con su cuerpo, al romper su cuerpo, rajó el velo del Santo Santuorum, del Kodesh HaKodashim, del santuario, para poder tener esa unión perfecta, como era en el principio, como era en Bereshit, como era cuando Él estaba completamente glorificado con su Padre. Él solamente padeció esos 33 años hasta su crucifixión. Entonces dice: en aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, cada uno de vosotros llamará a su compañero debajo de la vid y debajo de la higuera. ¿Y esto qué significa? Debajo de la vid y debajo de la higuera. Esto es, la vid es la representación de los hijos de Noah. ¿Por qué? Porque la primer planta o el primer árbol que se sembró después del diluvio, después de la gran limpieza de la humanidad,
que estaba infectada con esa raza caída de los Nefilim, que habían sido engendrados por los ángeles caídos, con mujeres de la tierra. Por lo tanto, toda esa generación que estaba corrupta y era completamente alejada y que negaban totalmente a Dios, ya que de toda esa generación solo se salvaron 8, que era Noah con sus 3 hijos y sus 3 nueras y su mujer. Por lo tanto, no sobrevivió nadie de toda esa generación, y aún así siguieron apareciendo seres gigantescos en la tierra, que nos habla el Éxodo y nos habla Josué, nos habla también de estos seres el Génesis. Aún así, la primer planta que sembró, nada más bajar del arca, fue una higuera, y la cultivó, y esa higuera representa a todas las generaciones que descendemos de Noah. Y la higuera es la representación del pueblo de Israel y de los que negaron a Cristo, que es el pueblo de Judá. Por eso la higuera se secó cuando Cristo vino la higuera representa a Israel, porque representa a ese pueblo que Elohim eligió de entre todas las naciones para darle su Torá. Y por eso él habla de que justamente en este día, cuando él quitará ese pecado de la tierra en un solo día, dice que Yahweh de los ejércitos, cada uno de vosotros llamará a su compañero debajo de la vid y debajo de la higuera, ¿no? Eso es lo que podemos entender de esa frase. Dice, y volvió el ángel que hablaba conmigo, despertóme como un hombre que es despertado de su sueño, y díjome, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y aquí un candelero, todo de oro, con su vaso sobre su cabeza, y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 canales para las lámparas que están encima de él, y sobre él 2 olivas, la una a la derecha del vaso y la otra a su izquierda. Y proseguí y hablé a aquel ángel que hablaba conmigo, diciendo, ¿qué es esto, Señor mío? El ángel que hablaba conmigo respondió y díjome, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y hablóme diciendo, esta es palabra de Yahweh a Zorobabel, en que se dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Ese es el candelabro, esas son las 2 olivas, que son el cuerpo de Cristo y Cristo. ¿Y quiénes somos el cuerpo de Cristo? ¿Quién es la piedra y la montaña? ¿Quiénes son los 2 testigos del Apocalipsis? ¿Quiénes son estas 2 olivas? El uno es la piedra del ángulo, que edifica todo el edificio del templo. Y el edificio del templo, su cuerpo, es su iglesia, sus 7 iglesias, desde los principios de los tiempos, desde Efeso, desde la primera iglesia, la de los primeros cristianos, hasta hoy, la Odisea. Somos la 7ª iglesia. Y Filadelfia, que es la iglesia de su amor, la iglesia que nunca lo abandona, la iglesia que le es fiel, la iglesia fiel. Cada uno estamos en un aspecto de esas 7 iglesias y debemos trascender cada uno de esos aspectos de esas 7 iglesias, porque son los 7 espíritus de Yahweh, porque son las 7 lámparas, son las 7 encendidos de esa lámpara que es la totalidad, que es la menorá, que es Cristo. Él es ese cuerpo que nos sostiene, y cada una de esas luces que iluminan son una parte de ese espíritu de Yahweh,
y debemos completarnos en su espíritu, en espíritu de sabiduría, en espíritu de inteligencia, Binah, en espíritu de consejo, Etzra, en espíritu de Yahweh, en espíritu de fortaleza, de poder, Geburah, en espíritu de Yirat, de temor de Yahweh, de respeto, de entendimiento, en espíritu de Da'at, que es el conocimiento íntimo de nuestro Creador. Esos son los 7 espíritus a los cuales debemos ir purificando, ir entendiendo, ir llenando nuestra lámpara de ese aceite que está, ese recipiente que está sobre estas lámparas, que llena a ese candelero de esos vasos que están sobre la cabeza de estas 2 olivas. Y dice, y proseguí y hablé a aquel ángel que hablaba conmigo diciendo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló y me dijo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, con espíritu. Esto es lo que es espiritual. Esta transformación, esta conexión, este pueblo elegido, no es con lucha, no es con muerte, no es con peleas, sino con el espíritu. Él va a vencer a través del espíritu, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahweh los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte?, le dice aquí. Ese es el monte, o sea, Yeshua es la piedra del ángulo, y esa piedra del ángulo fundamental, perfecta, porque una piedra de un ángulo tiene unas medidas exactas, no puede ser de cualquier forma, tiene que tener unas medidas precisas, exactas, perfectas, para poder encajar y que no se venga abajo todo el edificio. Si esa piedra del ángulo si tiene alguna arista que no es la correcta, pues ya no sirve. Pues esa piedra del ángulo es Yeshua, es perfecta, es tal cual como Él quería que fuera, y es la que generó esa montaña de piedras, ese monte. Un monte es una montaña llena de piedras, por lo tanto son millones de piedras que surgieron de esa piedra principal. Y de ese monte es de donde será arrancada esa roca que destruirá toda esa generación creada del gobierno del hombre por el hombre. Ese ídolo de Babel, ese ídolo de Nabucodonosor, que formaba la cabeza de oro, el torso, los brazos de plata, el cuerpo de bronce, las piernas de hierro. Es ese ídolo el que se caerá, se desmenuzará, se destruirá y será trillado por esta hija de Sión, esta hija del monte, que es cortada no con mano humana, sino escogida por Yahweh, escogida por el Dios Todopoderoso, el Padre de Yeshua. Dice, delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Dice, él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Y fue palabra de Yahweh a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el fundamento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Yahweh de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada de la mano de Zorobabel. Aquellas 7 son los ojos de Yahweh que recorren por toda la tierra. Es su espíritu. El espíritu de Yahweh es la menorá, es Yeshua. Es Yeshua que es la menorá y que recorre con su lámpara, recorre toda la tierra
y escudriña todas las moradas, todos los corazones, empezando por su iglesia, empezando por su casa. Hablé más y díjele, ¿qué significan estas dos olivas a la derecha del candelero y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y díjele, ¿qué significan las dos ramas de olivas que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y respondióme diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos dos son hijos de aceite. Son los que están delante del Señor de toda la tierra. Aceite en hebreo se dice hashemen, y hashemen es invirtiendo las letras, que es una forma de tener entendimiento dentro de las palabras en el hebreo, invirtiendo letras, cambiándolas de lugar, nos lleva a la palabra neshama. Hashemen y Neshama tienen una conexión directa, que es el alma. La Neshama o el aceite en el que se refiere la escritura es esa conexión directa con el Creador. Y el alma que alcanzó esa Neshama, esa conexión directa con el Creador, fue el Mesías. Y a través del Mesías tenemos esa conexión con el aceite divino. Y esos dos hijos de aceite son los hijos del Espíritu, porque el aceite era con lo que se ungía a los reyes y a los sumos sacerdotes en el templo. Por lo tanto, ese aceite es esa conexión, es esa bendición del Padre a través de su conexión, a través de una relación directa con nuestro Creador. Nosotros somos hechos hijos de Elohim gracias a Yeshua. Yeshua es el primer testigo del Padre, su primogénito, y nosotros somos su segundo testigo. Esos son los dos testigos, esas son las dos olivas, esos son los dos candeleros, ese es el Mesías y su cuerpo que es en nosotros, es espiritual. Apocalipsis 11, y reza, y me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo, levántate, mide el templo de Yahweh, el altar y a los que adoran en él. ¿Qué es esta caña? ¿Qué es esta semejante a una vara? La vara de Isaí. Es Yeshua, es el Mesías. Con él será medido todo el templo, todo el edificio del templo. Esa es la medida, esa es la piedra angular a través de la cual se construye todo el edificio del templo. Echa fuera el patio que está fuera del templo y no lo midas, porque es dado a los gentiles, a las naciones, y hollarán la ciudad santa por 42 meses, por 3 años y medio. Y daré a mis 2 testigos, ellos profetizarán por 1260 días vestidos de saco, o sea, con tristeza, con pena. Terrible será esa prédica final, ¿no? Y dice, y estas, que 1260 justamente son también 3 años y medio, o sea, 42 meses. Dice, estas son las 2 olivas y los 2 candeleros que están delante del Elohim de toda la tierra. Si alguno les quiere dañar, sale fuego de la boca de ellos, ese fuego espiritual, porque el espíritu es Ish, que Esh es fuego, es el fuego del espíritu. Y devora a sus enemigos. ¿Y quiénes son nuestros enemigos? Nuestros enemigos no son de carne y sangre, son potestades, son legiones del mal, legiones de las regiones oscuras. Y si algo les quiere hacer daño, es necesario que él sea así muerto. Estos tienen potestad de cerrar el cielo y que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas
veces quieran, igual que Moisés, igual que esas 10 plagas de Egipto. Es el poder que da la palabra. Estas 10 plagas de Egipto también son dadas a estos del tiempo final. Estos son los 144.000, estos son los que serán rescatados en el tiempo final. Y dice, y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Porque dice, sus cuerpos serán echados en las plazas de la gran ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto. O sea, estaremos en unos tiempos en los cuales todo estará corrupto, completamente corrupto y depravado. Eso es Sodoma y Egipto, ¿no? Ese es el sodomismo y la época en la que es una completa esclavitud, simboliza Egipto, y Sodoma es la degradación moral y ética, la perversión sexual es Sodoma. Y donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los linajes y de los pueblos y de las lenguas de las naciones verán los cuerpos de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcros, y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán dones los unos a los otros, porque estos 2 profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Claro, les molesta la verdad. No hay nada peor para la tiniebla y para la oscuridad que sus obras se vean expuestas a la luz. Y después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado de Elohim entró en ellos y se alzaron sobre sus pies, y vino gran temor sobre los que los vieron. Este gran temor es porque esto está relacionado con Ezequiel 37. El valle de los huesos secos, y cómo hemos vuelto a la vida en esta vida, ¿no? Dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora fue hecho gran temblor sobre la tierra, y la 10ª parte de la ciudad cayó, y fueron muertos en el temblor de tierra un número de 7.000 hombres, y los demás fueron espantados y dieron gloria al Elohim del cielo. En Números se refiere a estos 2 testigos como estas 2 trompetas de plata. Está en Números 10, a partir del versículo 2, y dice, Yahweh habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover el campo. Y cuando las tocaren, toda la congregación se juntará a ti a la puerta del tabernáculo del testimonio. Mas cuando tocaren solo una, entonces la congregación a ti, los príncipes y las cabezas de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán el campo en donde están alojados al oriente. Y cuando tocareis la alarma al 2ª vez, entonces moverán el campo a los que están alojados al mediodía. Alarma tocarán en sus partidas, pero cuando hubieres de juntar la congregación, tocaréis mas no con sonido de alarma, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando viniereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis en memoria delante de Yahweh vuestro Elohim, y seréis salvos de vuestros enemigos. En el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades, en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de vuestras paces, y os serán por memoria delante de vuestro Elohim, yo Yahweh vuestro Elohim. Y finalmente el último capítulo de esta parashá, o el final, nos habla de cómo el pueblo se rebela contra Yahweh, y Él les envía esta plaga en las cuales muchos mueren, muchos de los que desobedecen y de los que prefieren la carne y piden carne. Y esto nos habla de cómo a veces
el deseo humano, cómo nuestras concupiscencias nos llevan a despreciar un regalo tan grande como es el pan que viene del cielo, como es el maná que nos envía nuestro Dios Todopoderoso del cielo. Y por lo tanto, tantas personas desprecian y despreciarán este regalo del perdón que viene de Cristo a través de la desobediencia, porque ese es el fundamento, ese es el tropiezo que tiene esta piedra perfecta de Cristo. Y es que muchos tropiezan en el hecho de pensar que no hace falta la Torá, que no hay que obedecerla, porque les han dicho que se crucificó en la cruz, cuando es imposible crucificar la palabra de Dios. La Torá es la palabra y Cristo es su palabra hecha carne. Cristo no es el eterno, el todopoderoso, es el Hijo, es el resultado de su palabra, es el mensajero, es el que envía a sus criaturas como una criatura, con toda la divinidad intacta, pero también con toda la humanidad y la corrupción de su carne, porque aún él en el final de su camino, cuando ya sabía que iba a cumplir con el mandato del Eterno, él lloraba sangre, él sudaba sangre del dolor, del sufrimiento de su alma por tener que padecer por el pecado de tantos y por el impulso de su propio cuerpo a querer no cumplir con eso. Sin embargo, él fue hecho un sacrificio perfecto y de esa manera pudo desatar los sellos de la palabra que él había dado como profecía, que es el libro de sus revelaciones, porque él está desde el principio con el Padre. Él es uno desde el principio con el Padre. Y eso es lo que cuesta a las personas de entender cuando han estado en una fe dogmática, cuando no han investigado en la Escritura, sino que simplemente se han dejado influenciar por una institución, por un dogma, por una creencia, y no por lo que dice la palabra, y no leyendo e investigando exactamente qué dice el Creador en su palabra. Y la otra piedra de tropiezo es no tener fe, no creer en Cristo. Esa es la otra gran piedra de tropiezo, en la cual muchos caen, y es que creen en un Cristo griego, creen en una imagen, pero sin conocerle, sin saber qué piensa, sin saber qué tiene en su mente. Cristo no es griego, es hebreo. Por lo tanto, Él vino a un pueblo hebreo, Él es judío. Él vino a al pueblo de Judá. Y cuando Judá se había reunido junto con todos los que iban llegando, ¿no?, de los distintos lugares. Y Él es judío. Por lo tanto, debemos entender un pensamiento judío, que es un pensamiento circular, no es un pensamiento lineal. El pensamiento judío son ciclos que se repiten constantemente. Por eso cada año celebramos el Pesaj, cada año recordamos ese sacrificio perfecto en la cruz y esa liberación que empezó desde el Éxodo en Egipto y se completó espiritualmente en el cuerpo de Cristo. Ese Éxodo que empezó en el desierto con Egipto, al salir de la esclavitud física en el desierto, y finalmente
que fuimos liberados de esa esclavitud espiritual a través del sacrificio de Cristo y de esa rotura del velo que es el fin de la muerte, o sea, es la crucifixión de la parte espiritual, de todo lo que nos mataba espiritualmente. La vida, el camino y la verdad que Él nos da es el entendimiento de Él para llegar al Padre. Debemos hacer el camino a través del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah, para llegar al Antiguo Testamento y entender el pensamiento del Padre. El primer pacto fue para la carne. El segundo pacto es espiritual. El primer pacto fue sobre piedra. Debemos cumplirlo. Y el segundo pacto fue en nuestros corazones. Esa es la buena nueva. Ese es el Evangelio, que Él ha escrito su ley, sus mandamientos en nuestros corazones y debemos cumplirlos y llevarlos por obra en nuestra vida, santificándonos, purificándonos cada día un poquito más para estar a la altura de ese varón perfecto que es Yeshua HaMashiach. Shalom.